Coqueto trabajaba solo porque era un tipo muy gandalla. Lo decían sus compañeros, ¿no? Se quedaba con el cambio. Ahorita te doy tu cambio y no te lo daba. Ese tipo de actitudes. Yo te conocí, de hecho, por un tema muy mediático. Así es como yo llego a conocerte. Y cuando empiezo a pedir referencia a tu trabajo, yo creo que hay 3 palabras que se repetían para describirte. Me decían, es aguerrida, es necia Uy. y es rebelde. Pero creo que pero creo que esas 3 cualidades te llevaron a resolver uno de los casos más relevantes y probablemente de los más dolorosos que tuvo el Estado de México. Y déjame entrar en materia para empezar a escarbar en tu memoria y un poco tratar de aprender qué fue lo que hiciste bien en el caso y tal vez lo que hiciste mal, si es que me lo quieres contar, de un asesino serial, un feminicida terrible que le apodaban El Coqueto, un chofer de microbús que durante un corto periodo de tiempo, pero muy intenso, fue el terror de muchas mujeres en una zona cercana a la Ciudad de México, pero dentro del Estado de México. Y ahí, déjame, te cedo la historia. ¿Cómo recuerdas el caso del Coqueto? ¿Cómo empieza? ¿Y cómo llegas tú a tratar de identificarlo y luego a aprenderlo? Fue un caso muy complicado. Es un feminicida serial que nos violó a 8 mujeres y nos mató a 7 de ellas. Y pues el caso empieza de manera aislada con el hallazgo de un cadáver, de una víctima con signos de violación. Y hasta ahí pues era un suceso aislado como muchos que teníamos que atender y resolver. Se vuelve un asunto interesante desde una perspectiva distinta cuando acumulamos 3 víctimas con características prácticamente idénticas, ¿no? O sea, incluso físicamente, en apariencia, nuestras 3 víctimas muy parecidas. El tema de la violación, la forma en la que las encontrábamos, todas sus pertenencias, entonces se descartaba en automático el móvil del robo. Claro. La forma de privarlas de la vida, que era una asfixia por estrangulamiento, ¿no? La llave china, como le llaman. Y aunque el mapa no nos daba mucha claridad de algún patrón sistemático en cuanto a la zona, sí eran muchas similitudes que no podíamos obviar, ¿no? Entonces armo un grupo elite de investigación con ministerios públicos, con policías, encabezado por mí, y empezamos a trabajar la investigación de manera integral. Y pues efectivamente se trataba de un feminicida serial, ¿no? Estamos hablando de qué año y cuántos años tenías tú, porque además te toca muy joven hacer ese trabajo donde además las mujeres, siendo jefas, se enfrentan a muchas resistencias, ¿no? Sí, y más en un mundo de hombres como en el que yo me muevo, Oscar, ¿no? Soy penalista y todavía es un mundo muy de hombres. Es el club de Toby. Una fiscalía, imagínate, ¿no? Era 2011, yo fui nombrada cuando tenía 30 años de edad. Fui la subprocuradora más joven de este país. No sé si alguna ya me gane hoy, espero que sí. Y obviamente es muy complicado. Afortunadamente ya llevábamos casi un año trabajando porque al inicio fue muy difícil. Nadie te obedece. Había incluso algún fiscal regional que me llegó a negar información de un caso que era de mi competencia. Y su respuesta fue: tu subprocuraduría es una moda y va a desaparecer. Entonces... Ojalá no esté más tomando decisiones, qué terrible. Imagínate, ¿no? Y pues que... Entonces te vuelves mucho más agresivo, ¿sabes? ¿Ves lo de necia y lo de rebelde? Por Tenías supuesto, razón. ya lo era, pero creo que ahí me hice un poco más. Yo siempre digo que ahí la Procuraduría a mí me hizo temeraria, ¿sabes? Qué bueno. Y pues, ¿qué respondes, no? Pues sí, a lo mejor sí, pero mientras tanto te jodes. Pues si no, ahorita voy y te inicio una carpeta de investigación por obstrucción. Y entonces, bueno, ya llevábamos aproximadamente un año trabajando y no hay otra manera más que con resultados. Entonces, a un año las cosas ya eran muy distintas de cuando llegué. Uh-huh. Ya había un respeto, ya había una camaradería, ya había hasta cariño, ¿no? Con muchos compañeros, que pues al final es una estructura con la que tienes que trabajar y hacer equipo, aunque no sean tus áreas. Entonces, pues, evidentemente, eso allana mucho el camino.
Yo no tenía experiencia en procuraduría, nunca había trabajado en un ministerio público y creo que eso también me salvó mucho porque llegas con ganas de cambiar las cosas, no tienes estos vicios y cuando alguien te dice que así se ha hecho los últimos 20 años, sientes que se te zafa un tornillo de la cabeza porque no es una explicación racional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es complicado, desde luego, pero este año que ya llevaba yo en el cargo, pues me había permitido ya salir mucho a trabajo operativo, ¿no? Yo no fui una subprocuradora de escritorio, yo me la pasaba casi en la calle con mis policías, con mis ministerios públicos. ¿Cómo descubren este patrón entonces? Cuando aparece este primer cuerpo, luego aparece un segundo, un tercero, ¿en qué momento dicen, esto parece ser la autoría de una misma persona? Justo con estos 3 casos en la mesa, yo trabajaba con la policía, la distribución de mi policía era por grupos. Entonces mapeábamos todo el Estado de México en 10 regiones. Y había un jefe de grupo en cada una de esas regiones. Entonces, bueno, ellos hablaban, éramos parte del mismo equipo y teníamos reuniones por lo menos semanales. Gracias a eso, un comandante traía un caso, otro traía otro y uno más traía uno diferente. Gracias a esta comunicación que teníamos a nivel interna como equipo, es que se ponen en la mesa los asuntos y ellos son los que identifican, mis policías, que hay cosas similares, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen ese primer filtro, pues es cuando vienen y me lo cuentan. Y ahí es donde arranca la investigación de manera formal e integral, porque no tuvimos duda que se trataba de la misma persona. ¿Cómo es que llegan a la realización de que esta persona es un chofer de microbús? Uy, eso nos llevó muchísimo tiempo, pero bueno, no sé si lo puedo decir. Tú di todo. Ahí somos compañeros, exacto, tú y yo, de Archivo Negro. Exacto. Corran y vayan a ver Archivo Negro. Capítulo 1, la jefa. Y el 5, donde sale Oscar, que es mi favorito. Después del mío, obviamente. Obviamente. Archivo Negro, para quienes no lo conozcan, es un gran proyecto, serie documental que pueden encontrar en ViX. Ya está. Así es. Y bueno, ahí se cuenta de manera muy detallada, ¿no? Pero básicamente son meses de investigación. Las víctimas se siguen acumulando. Esto te genera una sensación indescriptible, ¿sabes? Qué desesperación, ¿no? Sí, porque tienes una gran responsabilidad, pero tienes impotencia, frustración, tienes miedo de que te mate alguien más. Son muchísimas cosas. Y bueno, dentro de todos esta investigación que hacemos, yo ordeno se haga una búsqueda en todas las agencias ministeriales del Estado de México de violaciones con patrones similares. Entonces, bueno, pues todo el mundo me mentó la madre, evidentemente, porque mucho no estaba automatizado y era revisar miles y miles de expedientes. Uf. Y ahí apareció uno justamente de una violación, una víctima, que coincidía muchísimo con el patrón de cosas que buscábamos, y esta víctima estaba viva. Entonces la buscamos, fue muy complicado poder hablar con ella porque además la habían tratado fatal. Ella no quería saber absolutamente nada de la Procuraduría. Nos acercamos, le explicamos que pues éramos un área nueva, que no existía antes, y finalmente accedió y ella nos ayudó muchísimo porque con ella hacemos un primer retrato hablado. Ella nos cuenta que esto le pasa en un transporte público, y a partir de ahí es que empezamos nosotros a descifrar que podía ser un chofer de ruta. Me acuerdo que un poco este modus operandi que esa sobreviviente cuenta era que este chofer fingía que se había descompuesto el microbús, bajaba a algunos pasajeros y se esperaba que la chica que le había gustado, que iba a ser su próxima víctima, se quedara un poco aislada. Le decía, no, creo que ya arrancó el microbús. Entonces, pues te llevo a tu casa, y en ese trayecto, cuando ya estaban solos, es que él aprovechaba para atacar. Era un poco así, ¿verdad? Sí, pero seguramente en algún par de casos hizo esto, pero en realidad más bien lo que él hacía era, pues sí, echar el ojo, ¿no? Tenías la mala suerte de llamar su atención y buscaba la manera, él trabajaba solo. Tú seguro nunca te has subido a un camión, pero... Claro que sí. Bueno, ya ves que al lado va pues una sillita donde va como el chalán, ¿no? Que va cobrando y esto. El coqueto trabajaba solo porque era un tipo muy gandalla.
Lo decían sus compañeros, ¿no? O se quedaba con el cambio. Ahorita te doy tu cambio y no te lo daba. Ese tipo de actitudes. Entonces, se metía en algunos problemas, ¿no? En su trabajo, cambiaba constantemente de ruta porque lo iban corriendo y al rato lo contrataban en esta. Entonces, ese asientito lo traía vacío. Entonces, en ciertos horarios pico, que iba muy lleno, y sobre todo en la noche pasaban estas cosas, pues llamaba a esa chica que le había llamado la atención, ven, siéntate para que no te vayan a manosear, ¿no? Y empezaba a platicar. Él generaba confianza. A ninguna víctima se llevó por la fuerza. Fíjate nada más lo manipulador, sí, ¿no? Sí. Que era. E iba generando esta confianza. Entonces en la plática, oye, ¿y dónde vives? ¿Por qué tomas esta ruta? Oye, ¿y de ahí cómo te vas a tu casa? ¿No? Y algunas víctimas pues le decían, no, pues ya de ahí camino unas calles o tomo una combi o lo que fuera o pasan por mí. Entonces cuando él veía que había posibilidad, se metía más. Y lo que hacía era decir, oye, pero es que ya es muy noche, tú te tienes que cuidar, yo eres te una llevo. damita. Déjame terminar la ruta y yo te llevo hasta tu casa. Entonces, así era como se quedaba a solas con su víctima y aprovechando ya esa soledad, obviamente se desviaba, ya tenía caminos como muy visibilizados, se metía normalmente pues a zanjas, a terrenos baldíos, a pies de carreteras muy poco transitadas, ¿no? Caminos, y pues ahí las violaba. Y cuando obtienen este retrato hablado, entonces ya saben más o menos cómo luce. Perdón, hay un detalle también. Una de nuestras víctimas, de las primeras, nos la deja en una carretera ahí por la Chamapa, pero en una como curva. Y entonces ahí mis policías, que eran maravillosos, había huellas de un neumático. Los peritos no nos dijeron gran cosa, pero sí se determinó pues que era un neumático grande. Entonces fueron un día con una camioneta de uno de ellos y no abría la puerta por la guarnición de la carretera, ¿no? Estas estructuritas de metal. Entonces ahí se quedan un rato y ellos son los que realmente dicen, oye, tiene que ser una puerta corrediza. Puede ser un chofer de ruta. Puerta corrediza o que se abre hacia adentro, como los camiones. Como los microbuses. Y eso ya ligado con esta víctima sobreviviente y demás, bueno, pues ya nos lleva a que indudablemente era un chofer.